Hola a todos y sean bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy analizaremos y revisaremos el documental del Canal 22, analizado por la doctora en Historia Marcela Suárez. El adulterio e infidelidad en la época colonial, un episodio fascinante sobre cómo el amor, el sexo y el matrimonio eran regulados por la ley y la iglesia en la Nueva España. Y como les mencionaba, este análisis va a estar muy entretenido y muy interesante porque los principales temas que abordaremos son el contexto legal y moral de la vida sexual en el virreinato, el doble estándar de género ante la infidelidad y la importancia de las fuentes históricas para entender estos conflictos íntimos y sociales. Y por lo tanto los dejo con el análisis. El documento nos sitúa en los siglos XVI y XVII, en la sociedad donde la cultura hispana y la religión católica dictaba cada aspecto de la vida. La moralidad no era un asunto privado, sino de orden público y religioso. ¿Por qué es importante hoy? Porque nos permite rastrear el origen de las problemáticas actuales, los roles de género regidos, la represión sexual y la violencia doméstica. Comprender el pasado es clave para transformar el presente. El matrimonio era el único vínculo aceptado y su único fin era la procreación. La ley exigía una vida maridable, vivir juntos y cumplir los deberes sexuales. El adulterio, que se extendía por todas las etnias, era considerado un destructor de hogares y un pecado. Las demandas eran atendidas por el Tribunal del Santo Oficio y sobre todo por la jurisdicción eclesiástica, ya que el matrimonio era un sacramento. Los castigos eran severos, incluyendo encierro, confiscación de bienes y vergüenza pública. El documento expone un claro doble estándar para el hombre. El adulterio era visto más como permisividad, la carne es débil. En cambio, el adulterio femenino era una catástrofe que prometía el honor familiar, el linaje y la herencia. El caso central del episodio, el de doña Francisca Pérez Gálvez contra su esposo don Lorenzo García Noriega, ilustra estos problemas. Ella lo acusa de sevicia, maltrato cruel y celos, él contrademanda por adulterio. Los abogados de don Lorenzo intentan justificar la sevicia por la supuesta livianidad de doña Francisca, aunque las pruebas de adulterio no son concluyentes por ninguno. La resolución final, la separación indefinida, muestra cómo la ley busca evitar males mayores en matrimonios insostenibles. El caso de doña Francisca Pérez Gálvez contra su esposo, don Lorenzo García Noriega, es un ejemplo fascinante de los conflictos matrimoniales y el doble estándar en la Nueva España a finales de la época virreinal. Francisca Pérez Gálvez era una mujer de la élite, descendiente del conde Pérez Gálvez y nieta de uno de los hombres más ricos de Guanajuato. En 1818, doña Francisca presentó una demanda de divorcio alegando sevicia, que era el maltrato excesivo y cruel por parte de su esposo. Francisca acusó a don Lorenzo, un acaudalado e influyente militar, de celos extremos y malos tratos constantes. Don Lorenzo, a su vez, contrademandó a Francisca por adulterio, acusándolo de tener una relación con el conde de Alcaraz, un amigo de la infancia de ella. El video nos muestra una escena donde don Lorenzo, celoso y convencido de la infidelidad, intenta vengar su honor apuñalando al conde de Alcaraz y amenazando a su esposa, aunque ni el conde ni Francisca mueren. Don Lorenzo confesó los hechos referidos y el juez reconoció que el poder tiránico del esposo había causado el descontento de Francisca, obligándola a pedir el divorcio. Los abogados de don Lorenzo buscaron minimizar la gravedad de la sevicia que él había ejercido. Ellos argumentaron que don Lorenzo vivía atormentado por la supuesta livianidad de cascos y la conducta provocativa y seductora de su mujer. Según la defensa, estos supuestos actos de Francisca eran los que explicaban los arranques violentos de celos y desproporcionados de don Lorenzo. Incluso alegaron que las amenazas de don Lorenzo fueron solo por despecho y desahogo de su traicionado corazón. Para probar el adulterio de Francisca, los abogados de don Lorenzo presentaron una prueba supuestamente contundente. Doña Francisca había alquilado la casa colindante para mantener sus amorosos encuentros clandestinos. Los abogados de Francisca, sin embargo, contrademandaron a don Lorenzo por adulterio, señalándolo de su fama de fornicario. El litigio se prolongó un par de años. Finalmente, el promotor, que era el encargado del caso, examinó las pruebas y concluyó que las declaraciones de los testigos sobre la infidelidad no eran concluyentes, por lo que no se pudo probar el adulterio ni a Lorenzo García Noriega ni a Francisca Pérez Gálvez, y por lo tanto no había lugar al divorcio solicitado basado en el adulterio.
A pesar de no probarse ese adulterio, el juez tomó una decisión basada en la realidad de la relación. Se reconoció la recíproca aversión notoria entre los conyuentes. Para evitar mayores males o un final funesto, el juez determinó la separación indefinida de los conyentes. Se mandó cesar la cohabitación y Francisca fue trasladada del convento de Jesús María a la custodia de sus cristianos padres. Como bien les mencionaba al inicio del video, este análisis es muy entretenido, pero ahora solo nos deja con una cuestión, la cual es ¿qué cambió y qué persiste hoy en día? Como bien sabemos, el divorcio es un trámite civil y el adulterio pues ya no es un delito. Eso cambió, pero la persistencia del machismo, la tendencia a culpar a la mujer por la violencia o la infidelidad y el estigma social hacia ciertas conductas nos recuerda que las estructuras mentales coloniales aún tienen ese eco del pasado hacia hoy en día.